hay que prepararnos, fortalecer nuestra fe para enfrentar un futuro incierto. El futuro es incierto e impredecible para muchas personas, pero usted y yo sabemos que nuestro Dios también es el Dios del futuro. Él puede ver el futuro y el pasado al mismo tiempo. Aun cuando los estadistas dicen que se avecina un oscuro invierno, refiriéndose a la magnitud de los problemas y de las catástrofes que vendrán, usted y yo tenemos que confiar lo que la palabra del Señor dice. Job capítulo 11 verso 17. El patriarca habla algo importantísimo y dice que la vida para aquellos quienes han puesto su confianza en Dios les será más clara que el mediodía. Mientras el mundo está hablando de oscuridad, Dios me está hablando de un resplandor. Dios me está hablando de un amanecer victorioso. Y es por eso que yo debo de poner mi confianza en lo que la palabra dice antes que lo que el hombre dice. No porque el hombre esté equivocado. No estoy diciendo eso. No me vayan a sacar de contexto. En ningún momento estoy diciendo que está mal, que no es cierto. No, por el contrario. Es verdad, hay evidencia. Pero por encima de esa realidad que se nos dice o se anticipa, hay una verdad inequívoca, que es que Dios, por el poder de su palabra, puede cambiar cualquier situación y te puede guardar en medio de la tormenta. Entonces, sabiendo quién es Dios y cuál es su naturaleza, yo debo de poner mi mirada en Él. Por eso dice el proverbista: nadie sabe lo que pasará mañana, ni tampoco hay alguien que pueda decírnoslo. ¿Cómo evitar caer en la ansiedad a causa de un futuro incierto? Diga conmigo esta mañana: hay que tener fe para enfrentar lo incierto. La única forma. Pero ¿cómo tener fe, pastor?, dirá usted. La palabra también nos dice cómo. Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero oír qué cosa? No oyendo los medios, no oyendo cualquier otra cuestión por allí, oyendo la palabra de Dios. La pregunta obligada es la siguiente: de las 24 horas que el día tiene, ¿cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a escuchar la palabra de Dios en relación al tiempo que dedicamos a escuchar los medios noticiosos? Eso entonces está definiendo el equilibrio, si estamos creciendo en fe o nos estamos volviendo vulnerables a la incertidumbre del mañana que aún no llega. Entonces, para poder crecer en fe hay que estar conectados a la fuente, que es la palabra bendita de Dios. Iglesia amada del Señor, estos no son tiempos para estar pensando sobre lo que voy a hacer. Estos son tiempos para estar preparados para lo que se vendrá. Es por eso que hemos visto personas en el transcurrir de este tiempo, en medio de esta situación difícil de la pandemia, se han revelado tantas cosas, desde la tragedia espiritual que muchos estaban viviendo, y pudiera hablar de mucho, desde el aspecto de economía, familia, pero no es mi tema el día de hoy. Por decir algo sobre la familia solamente, de todo lo que antes dije. ¿Cierto o no que una de las quejas que muchos hogares tenían era que él nunca estaba en casa, nunca tenía tiempo para la familia? ¿Alguien escuchó algún término parecido a esos? Y después que por obligación tuvimos que estar confinados y compartir más tiempo por obligación que por voluntad, curiosamente, lejos de fortalecer las relaciones familiares, lo que aumentaron fueron los divorcios. Y no que la queja era el tiempo, pues. Y ahora que están ahí, entonces la raíz del problema no era el tiempo. La raíz del problema sigue siendo otra. Y el problema es que no queremos ver cuál es la raíz del problema. Es que todo lo que se haga fuera de Dios traerá frustración. Y es por eso que decía, estos no son tiempos para estar pensando lo que vamos a hacer. Estos son tiempos para estar preparados para enfrentar lo que se avecina.
Por eso tenemos que tener, diga conmigo una vez más, fe para enfrentar un futuro incierto. Hay algunos errores que con frecuencia muchas personas están cometiendo cuando de planificar el futuro se trata. Errores que no solamente roban la paz y generan ansiedad en la vida de aquellas personas que los cometen. Vean lo que dice capítulo 4, verso 13 en adelante del libro de Santiago. La versión que voy a leer quizás difiere un poco a la que usted está leyendo, pero el apóstol dice lo siguiente en relación a aquellas personas que planifican sobre el futuro y cometen errores. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Nos quedaremos allí un año. Haremos negocio y ganaremos dinero. Pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, dice el apóstol. La vida de ustedes es como la niebla, que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante orgullo, el cual está mal y es maligno. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Dice así el versículo 17, que también es pecado el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora bien, después de haber leído este pasaje, usted y yo podemos llegar a la conclusión o identificar cuando menos 3 errores que con frecuencia muchas personas están cometiendo al momento de planificar su futuro. Es que están errando al creer que hay un futuro y que este es seguro. Están errando al planear un futuro y no tomar en cuenta a Dios. Están errando al postergar algunas cosas que se deben de hacer hoy y se dejan para mañana. Estos 3 errores pasan factura. No consultar a Dios al momento de planificar puede ser doloroso y frustrante. Recuerdo cuando ese día estoy en oración yo, pidiéndole a Dios provisión para un proyecto en particular. Y la voz de Dios hablando en mi interior y me dice, pero si nunca le consultaste a Él lo que ibas a hacer y le estás pidiendo que te ayude. Y me detuve a pensar en la forma como yo había venido orando y me di cuenta de que yo no estaba consultando a Dios, le estaba informando a Dios de lo que yo había decidido hacer. Eso me cambió por completo la forma de orar, la forma de planificar. Y es por eso que le dije a mi pastor, creo que hace para 3 años casi ya, cuando yo entendí esa verdad, yo le dije a mi pastor lo siguiente: pastor, me he concentrado en solamente 2 cosas en la vida: en ser feliz y en disfrutar lo que hago. Porque por estar tan ocupado y afanado muchas veces nos perdemos de grandes detalles, de grandes bendiciones. Planificar hacia un futuro sin tomar en cuenta a Dios temprano o tarde nos va a causar problemas y frustraciones. Vea lo que dice este versículo 13. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Escuche con atención, o vea mejor dicho con atención, lo que estas personas están diciendo cuando usted ve el verso 13 del capítulo 4 de Santiago. Esta persona no solamente tiene un plan, tiene una estrategia, también tiene un plan bien detallado que le permite conocer la rentabilidad que dicho negocio le dará. O sea que él no está pensando en robar o hacer trampas, está pensando en hacer bien las cosas. Esta persona seguramente había leído el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios nos aconseja sobre la importancia de planificar, de diseñar una estrategia y de llevarla a cabo responsablemente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está mal, pastor? No lo estoy entendiendo, dirá usted. Permítame, como dice el pastor Omar, ahorita le digo. Es que no es que haya algo malo en el plan. Si usted y yo notamos cuidadosamente, no hay nada malo en lo que él hizo, sino en lo que no hizo. No hay nada malo en lo que él hizo, sino en lo que dejó de hacer. ¿Qué es lo que usted nota allí cuando lee esto?
Si ve fijamente lo que dice el versículo 13, todo está centrado y encontramos cuando menos 4 cosas que Él está diciendo que hará, irá, trabajará, generará finanzas. 4 veces hace mención de lo que Él hará, pero tristemente nunca menciona a Dios. Haremos esto, haremos aquello, nosotros y nosotros. Cualquier parecido es pura coincidencia. Porque a veces nosotros escuchamos a personas hablar cuando anticipan un proyecto y todos lo centran en su habilidad, en un plan, en una estrategia. Pero si usted analiza con cuidado, tristemente Dios no aparece en la ecuación. Es que esas son las pequeñas cosas que revelan lo que hay en el corazón del hombre. Para poder tener la bendición de Dios, yo tengo que tomar en cuenta a Dios. Lo repito, para tener la bendición de Dios en un proyecto, yo tengo que involucrar a Dios en ese proyecto. De lo contrario, temprano o tarde, habrán dolores de cabeza, habrán frustraciones. Es que cuando nosotros involucramos a Dios en nuestros planes, no solamente tendremos la certeza de lo que estoy haciendo está agradando a Dios, también puedo tener la seguridad de que todo me irá bien. Déjenme se lo explico de otra forma. ¿Alguien ha leído el capítulo 1 del libro de Josué? ¿Qué le dice el Señor a Josué? No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuida de guardar y de poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Y entonces harás prosperar tu camino. Dios dice que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, caminamos bajo la voluntad de Dios, lo que va a pasar mañana es que vas a ser prosperado. Él te va a guardar tu entrar, tu salir desde ahora y para siempre. Por cuanto en ti has puesto mi confianza, yo también le libraré, le mostraré mi salvación. Oh, eso debe de alegrarnos por encima de lo que se pueda avecinar. Es por eso que para enfrentar un futuro incierto necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo yo involucrar a Dios en mis proyectos o en mis planes? Número 1, hay que orar antes de planificar. Lo repito, hay que orar antes de planificar. ¿Alguien ha leído o se sabe de memoria Proverbios 3:5? ¿Qué dice la escritura? El proverbista habla y dice: confía en el Señor, pero de todo corazón. Y luego agrega el proverbista, dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego sigue diciendo: hay que reconocer a Dios. ¿Cuándo? ¿En qué lugar? En todo lo que hacemos, en todos nuestros caminos. Y si nosotros le reconocemos a Él en todos nuestros caminos, ¿qué va a pasar entonces? Él va a enderezar lo que esté torcido. Hay que personas que han trabajado, han invertido, se han dedicado toda una vida a X proyectos. Y es como que si fueran caminando en zigzag. Apenas toman una recta y sienten que las cosas se están despegando y se encuentran con otro doblez. Y ese doblez los lleva a caminar otro periodo de tiempo, pero nunca caminan en línea recta. Pero Dios dice: si aprendemos a confiar en Él, si dejamos de depender un poco de lo que nosotros creemos que es correcto, entonces Él entrará en acción y enderezará lo torcido. Ahora, cuando hablo de esto, vea, si analiza lo que el proverbista nos está diciendo, son 3 cosas importantes en estos 2 versículos. Primero, que hay que confiar en Él sobre todas las cosas. Número 2, que hay que ser humildes para reconocer que sin Él no hay seguridad. Y tercero, que si reconocemos a Dios en nuestros proyectos, nos irá bien. Qué maravilloso es Dios. ¿Me puedes ayudar con ese pasaje? Siento decir este pasaje, Salmos 32:8. Porque este pasaje es maravilloso. Es que la Biblia está llena de consejos para una vida práctica. Dios, yo creo que sufre más que nosotros en medio de un problema por causa de lo que nos está pasando y no podernos ayudar. Digo porque Él tiene sentimientos. Si usted lee Sofonías capítulo 3 verso 17, se da cuenta que Dios tiene sentimientos. Y cuando usted y yo, en calidad de sus hijos, estamos en problemado, a Dios eso le duele.
Y no es porque Él no pueda evitarlo, es porque nosotros no lo hemos consultado. Hemos hecho las cosas como a nosotros nos parece bien. Vea lo que dice este pasaje de Salmos capítulo 32, verso 8. Hay otra versión que me gusta más que esta, pero esta versión dice: yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la otra versión dice: yo te aconsejaré y te mostraré el camino que debes seguir y te daré la seguridad que necesitas. Es lo mismo que dice, ¿verdad? Si usted analiza el contexto de cada una de las palabras. Entonces vea, ¿cuántos creen que el consejo de Dios supera cualquier consejo del ser humano? Dios dice: yo te quiero aconsejar, yo te quiero mostrar el camino, porque muchos, dice, son los caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero al final siempre sigue siendo destrucción. Entonces mejor caminar por el camino que Dios nos ha trazado. Y no solo eso, sino que dice: y también te daré la seguridad que necesite. ¿No le parece que en Dios lo tenemos todo? Es por eso que en Él siéntase dichoso, siéntase feliz, siéntase seguro, porque si su fe está puesta en Él, usted enfrentará el futuro, por incierto que este sea, y lo enfrentará victoriosamente. Saldrá victoriosamente. Por eso Santiago capítulo 1 verso 5 habla el apóstol sobre una de las cosas que debemos de considerar para evitar caer en errores, y es la sabiduría. De modo pues, dice Santiago, que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él nos la dará, como dice, abundantemente y sin reproche alguno. Ve a Dios diciéndote: lo que más necesitas en la vida es sabiduría. Sobre cualquier cosa deseada o tesoro, dice el proverbista, busca la sabiduría. Y Dios nos está diciendo que nos las ofrece, y en abundancia y gratuitamente. Entonces, para enfrentar un futuro incierto, usted y yo necesitamos fortalecer nuestra fe, y para ello necesitamos la sabiduría de Dios también. Amados míos, en medio como lo que hoy por hoy estamos viviendo, necesitamos confiar en Dios y aprender a depender de Él en todo lo que hacemos. Porque el futuro cada vez se complica más. Pero si Dios está con nosotros, seguramente usted y yo saldremos victoriosos. Oremos como oraba David. De David podemos aprender tantas cosas. Pero este capítulo 119 del libro de los Salmos, en el versículo 32, David habla algo importantísimo. Él está orando y ora de esta manera y dice: Señor, yo caminaré por el camino que tú me trazaste y en el cual tú me enseñaste cómo hacerlo. Mire lo que David dice: tú me trazaste el camino por el cual yo debo de caminar y me enseñaste cómo debo de caminarlo. Y lo que David está diciendo: yo me mantendré haciendo lo que tú me enseñaste que hiciera. ¿Cuántos saben que Dios a través de su palabra nos ha enseñado que una de las cosas, de las dietas básicas e indispensables para la nutrición espiritual es la oración? ¿Alguien sabe que la oración es importante? La pregunta obligada es: ¿cuánto tiempo estamos orando? Número 2, la lectura de la palabra. Si usted y yo somos de los que leemos la Biblia solamente cuando venimos al templo, algo está no solamente mal, está muy mal. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la cual recobra vida a todo aquel que se expone a ella. ¿O es que no hemos leído lo que dice capítulo 4, verso 12 del libro de Hebreos? Vean lo que dice el escritor a los Hebreos: que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Tiene el poder para cambiar esa realidad que usted está cruzando. Tiene el poder para darle el aliento que usted necesita. Y es eficaz porque, vea, a diferencia de lo que la ciencia médica puede hacer, a la diferencia de lo que alguien más puede hacer por usted, está hablando que esa palabra, el autor es Jehová, el Dios de los ejércitos. Y si dice que es eficaz, yo creo que es eficaz. Es por eso, iglesia amada del Señor, que hay una dieta espiritual
espiritual para nuestra nutrición que no podemos nosotros evadir o ignorar. Y es principios tan básicos como la lectura de la palabra, como la oración y también como el congregarnos. Porque la Biblia dice que nadie debe de dejar de congregarse. Porque para unos esto se volvió costumbre y en medio de una pandemia con más justificación. Espero en Dios que esto no cause un mal sentir en alguien. Pero si usted es una de las personas que no viene a la iglesia por miedo a ser afectado por el coronavirus, con todo respeto tengo que decirle lo siguiente: si usted está viviendo una vida cotidiana, activa allá afuera, entrando y saliendo de su casa, está corriendo más peligro en cualquier otro lugar que acá en la iglesia mismo. Porque aquí en este lugar creemos por la fe en la palabra que está el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que bendice, el Dios que levanta, el Dios que habla a su pueblo una palabra de instrucción sobre el qué hacer. Entonces no podemos perder esos principios. Por eso David dice: caminaré en el camino que me enseñaste y como me lo enseñaste. Otro error que con frecuencia las personas cometen es que suponen que habrá un mañana y que no tendrán problemas. Planifican como si no van a haber problemas. Y esto es un error. Vea lo que el apóstol nos está diciendo. Pero si ni siquiera saben qué sucederá mañana, no podemos planificar en un mañana sin pensar en Dios primero. No estoy diciendo que no hay que planificar para un mañana. Yo soy de las personas que no solo suelo planificar para la próxima semana, sino que mis planes están trazados por años adelantados. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios que me permitirá vivir allí. Y si me permite Dios vivir ahí, yo quiero hacer lo que he sido llamado a hacer. Pero planificar el mañana sin considerar a Dios primero, eso es un error. Planificar un mañana pretendiendo que no voy a tener ningún tipo de dificultad solo por la experiencia de mi presente puede ser problemático. Por eso el apóstol describe esta idea diciendo: la vida es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien deberían de decir: si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Si a Él le place, y llegaremos allí. Y haremos esto o haremos aquello. Note, por eso digo, podemos planificar, pero si ponemos a Dios primero. Podemos soñar, claro que sí. Por eso dice: y haremos esto o aquello. Pero si Dios es primero en la ecuación. Lea la Biblia y se encontrará lo que Jesús mismo dijo: quien no es capaz de negarse a sí mismo, tomar su cruz y morir a sus pasiones, morir a sus ideales y ponerlo de Dios primero, no es digno. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Entonces saquémonos la idea de que el evangelio es placentero. Hasta el año 2019 en Estados Unidos no habíamos tenido restricciones de predicar el evangelio. Hoy por hoy ya no nos las cuentan, las hemos vivido. Ve el estado de Nueva York, vea lo fragante que es la ley, y dice que no pueden congregarse en las iglesias más del 25% de la congregación. Pero si sigue leyendo la ley, o 10 personas, dice. Y luego si sigue leyendo la ley, hay otro párrafo que dice whichever is few, el cual sea más pequeño. O sea, por no decir solo 10 personas. 25% siempre y cuando no pase 10 personas. Es lo que la ley dice en contexto. California. Y puedo mencionar otros estados, que no es mi tema, pero solo quiero traer esto a referencia de que estamos viviendo tiempos donde esto, ¿cree usted que va a pasar la pandemia y algunas cosas van a pasar? Pero las restricciones sobre algunas libertades religiosas, escuche bien, escríbalo si quiere, esto no va a pasar. Esto vino para quedarse. Sé lo que le estoy diciendo. ¿Alguien recuerda lo que pasó después del 9/11? Después del 9/11 tuvimos un departamento adicional en nuestro gobierno que le llamaron
y ahora lo fusionaron con otro, pero le llamaron el Homeland Security. ¿Y recuerdas la ley patriótica para formarlo y establecer sobre esto? ¿Dónde quedaron algunas libertades que teníamos antes? Porque vino para quedarse. Así también con esta situación, algunas limitaciones sobre la libertad religiosa vino también para quedarse. Pero ¿a dónde quiero llevarlo con esto? Por eso el tema es fe para enfrentar un futuro incierto. Porque no podemos ver la vida como la hemos estado viendo, de venir a la iglesia por venir a la iglesia, de orar por una costumbre. No, vamos a orar porque sabemos que es hablar con Dios y vamos a ser fortalecidos en su presencia mientras estemos hablando con Él. Vamos a venir a la iglesia no porque me traen la fuerza, no porque hay un cargo de conciencia. No, vengo a la iglesia porque me es un deleite, me es una desesperación no venir a este lugar, porque al estar en este lugar, yo me gozo, yo me alegro, porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a hacer las cosas diferentes porque hay momentos en los cuales hay que hacerlos. Por eso dice la palabra, el no hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, puede ser peligroso. Ahora, ¿cómo evitar estos errores? Caer en estos errores de planificar y no tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo evitar el caer en estas situaciones? Número uno, y todos los demás errores que hablamos, usted y yo tenemos que tener una relación personal con Dios. Número dos, usted y yo tenemos que crecer espiritualmente. Número tres, usted y yo tenemos que decirle no a las excusas. Por eso decía, venir a la iglesia no es garantía. Es bueno, pero no lo es todo. Incluso, escuche lo que voy a decir, si usted hizo la confesión de pecados, levantando su mano, poniéndose en pie y pasando al altar, y eso fue todo lo que hizo, tampoco es suficiente. Porque a mí me dice la palabra que hay un momento en el cual uno debe incluso convertirse en un maestro de otros y no tener que estar en la necesidad de que se me enseñen los primeros pasos de la fe. O sea que somos llamados a crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Leyendo la palabra, orando, congregándonos y compartiendo nuestra fe con otras personas. Entonces a eso hemos llamado. Y vea esto, para poder fortalecer mi fe y enfrentar un futuro incierto de una forma exitosa, yo tengo que saber lo siguiente, y quiero que estemos en pie. Yo tengo que saber que Dios es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Iglesia amada del Señor, el tiempo quizás es muy diferente a años anteriores, el tiempo cual hoy estamos viviendo, pero Dios no ha cambiado. Usted tiene que estar plenamente seguro y convencido de que Dios está con usted. Así como estuvo con aquellos hebreos en el horno de fuego, estará con usted en medio de la prueba. Estos no son tiempos para andar por las orillas. Estos no son tiempos para que hayan pequeñas cosas que me distraigan y me aparten del llamado y del propósito. Estos son tiempos de correr al altar de Dios buscando su presencia, porque el futuro es incierto cada día. Usted y yo tenemos que saber, si usted quiere fortalecerse en fe para enfrentar un futuro incierto de una forma exitosa, usted tiene que saber de que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre, y que Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que saber que Él ha prometido estar a nuestro lado en todo momento. Tenemos que saber que Él ha dicho que nunca nos va a abandonar. Tenemos también que saber que Él ha prometido, como dice Isaías 41:10, fortalecernos cuando nuestras fuerzas desfallezcan. Él ha prometido estar con nosotros en medio de la prueba, como estuvo con aquellos hebreos en el horno de fuego. Él ha prometido, yo tengo que saberlo, por supuesto, que Él va a suplir
todas nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria. Usted también tiene que saber que Dios, sí, nuestro Dios es el Dios del presente, pero también es el Dios del futuro. Por lo tanto, yo debo de saber que si Dios está de nuestro lado, no importa lo que se avecine, Él hará, como dice Isaías 60, que mientras tinieblas brillaban, dice, tinieblas invadieron las naciones de la tierra, sobre el pueblo del Señor brilló la luz de Jehová. Prepárate, porque Dios hará resplandecer su gloria en medio de su pueblo, en medio de la tragedia, en medio de la tribulación. Tú y yo fuimos llamados para que Dios sea glorificado. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Iglesia amada del Señor, el Señor dice: por nada estemos afanados, antes bien sean conocidas nuestras obras, y presentarnos delante de Dios con acción de gracias siempre. O sea, siendo agradecidos con el Señor. Dios quiere que antes de una queja hay una alabanza, hay agradecimiento en nuestras vidas. El mundo se desespera por lo que está pasando, obvio, porque ellos no conocen a Dios. Pero usted y yo, que le hemos conocido, Él ha prometido estar contigo.